Comisionado, miembro de la misión, vamos a, bueno, ahí quedaron sobre la mesa los temas de las AFPs, las aseguradoras, los retailers y FOMPET, los temas que iba a tocar Alberto. Como somos más que en el otro panel, vamos a tener menos tiempo. Entonces vamos a tener una ronda de 5 minutos, les agradezco a quienes están manejando el reloj, muchas gracias, que sean 5 minutos cada uno, con una segunda ronda de 2 minutos para puntualizar algo. Entonces vamos en orden de la izquierda del auditorio hacia acá. Ana Fernanda Mayhuasca, codirectora del Banco de la República, por favor, Ana. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Y ya, porque me acaban de quitar unos minutos. Sí, a todos los quiero mucho. Yo no iba a Mr. Rips, pero todos son grandes amigos también. Entonces, hablando de la demanda, yo dividí un poco las ideas en dos partes. Uno, del pedazo de la demanda que creo que no está cumpliendo con todo su potencial, y dos, el pedazo de la demanda que podría estar, llamémoslo así, en el lugar equivocado, para luego hacer un par de observaciones transversales. Entonces, sobre la demanda que no está cumpliendo con el rol que podría o el potencial que tiene en dinamizar el mercado de capitales. Empecemos porque yo tengo algunas diferencias, o por lo menos yo no entiendo muy bien el ámbito de mercado de capitales como lo leo en el documento, entonces ahí pues ya arranqué con algo de dudas. Y no porque, como bien lo decía Alberto, el rol de ciertos agentes sea darle liquidez al mercado de capitales, pero porque quizás cumpliendo con su rol de hacer lo que tienen que hacer podrían generar una dinámica diferente en el mercado de intermediación de valores. Y en ese sentido serían mis comentarios sobre las AFPs. Yo encuentro que hay ideas valiosas respecto a muchas cosas que se podrían hacer en términos del régimen de las AFPs, la mayoría de ellas en realidad encaminadas a que cumplan mejor con su rol de maximizar la tasa de reemplazo. Es decir, no porque tengan o no un rol en el mercado de capitales, pero creo que, por ejemplo, la idea de que migremos a que estén denominados en unidades de consumo nos sacaría de muchos líos, porque tendríamos una discusión de riesgo-retorno en los términos que tenemos que tenerlas, es decir, del riesgo de no cumplir el retorno que estamos esperando, que debe estar denominado en tasa de reemplazo, porque lo que quisiéramos es pensionarnos. Sin embargo, y digamos, compartiendo con algunas de las cosas que mencionan ahí, creo que el tema de la custodia puede ser más importante para poderle dar algo de movilidad a un portafolio que en cualquier caso, sea cuales sean las reglas, va a ser buy and hold. En el caso de las compañías de seguros, yo les soy completamente franca, yo he pensado por muchísimo tiempo en este tema y yo no sé qué es lo que pasa, porque genuinamente no creo que tengamos un problema en el régimen de inversiones sin discutir que pudiéramos tener algo más liberal o no. Y no encuentro todavía un diagnóstico que me diga esto es lo que ocurre y por esto es que aquí no tenemos la dinámica que podríamos tener, ni el perfil del portafolio. Para quienes ya me han escuchado en estos paneles, uno cambia primero de amigos que de cuentos, decía un amigo mío. Los FICs siguen siendo un tema de preocupación profundo para mí. De 67 billones, ya no sé cuánto es el total, pero la mayoría son abiertos, deben ser el 80 y pico %. Y de esos 67 billones abiertos, el 90% a corte de fin de julio estaban invertidos en CDTs y disponibles. Entonces, pues cuando decimos que tenemos agentes del mercado de capitales, pero están participando, ahorrando en instrumentos del mercado bancario, que para mí no forma parte del mercado de capitales, eso es una cosa semántica, pues me queda la duda de qué nos está pasando allí, pero tampoco no vine a darles soluciones, es que no encuentro un diagnóstico de por qué es que tenemos esa dinámica. Y finalmente están los portafolios públicos en los que no voy a entrar porque eso es muy complicado. El segundo pilar, diría yo, es la demanda que podría estar en el lugar equivocado. Yo encuentro que en Colombia hay una parte del ahorro que tiene un perfil riesgo-retorno insatisfecho. Y tengo ejemplos, pero son polémicos y entonces mejor no los doy. De cosas en las que el mercado colombiano me está diciendo, yo quiero correr unos riesgos importantes, por lo que seguimos viendo y le toca a la Superintendencia Financiera, a la Superintendencia de Sociedades.
Y para ese mercado yo creo que todavía tenemos un diálogo en que la industria tiene que llegar más allá. Y mi gran comentario a la industria ha sido es que esta sigue siendo una industria en la que yo llego y es como ir al médico y que el médico me pregunte a mí, ¿qué tengo? Yo no sé, por eso vine, pero a mí aquí me van a preguntar en letras griegas cuál es el Optimum Premium Capital Blue que quiero, y eso es muy complejo para cierto lado de la demanda. Mis dos comentarios transversales rápidamente. Para ese segundo pedazo, los que no estamos atendiendo, hay una discusión que no está en este mundo, es la discusión de pagos, porque uno cambia primero de amigos que de cuentos. Si nosotros no mejoramos la infraestructura de pagos digitales, los costos operativos de ese pequeño inversionista al que lo vamos a tener que recaudar y remunerar hacen absolutamente imposible que lo podamos atraer, digamos, de una forma sexy a este lado del mercado. Y el otro comentario transversal, y ya acabo prometo, es que oyendo al doctor Alberto respecto del tema de los riesgos que corren los funcionarios públicos, yo creo que son los riesgos en general que corremos todos. Esta es una economía o un país como una sociedad que tiene una simetría brutal en la forma en la que gana y pierde. Nosotros tenemos una bajísima tolerancia al fracaso. Invertimos, fracasamos, demandamos al Estado. Inventamos un negocio, nos va mal, nos sancionan. Tenemos una pérdida, hay detrimento patrimonial. Sale algo mal dentro del ámbito de los negocios, cosa que le ocurre a un hombre de negocios todos los días y está a 8 columnas en el periódico. Si bien le va, no está tildado de corrupción. Con esa asimetría de cosas no podemos pretender tener ningún mercado, porque en los mercados uno tiene que estar acostumbrado a que a veces se gana y a veces se pierde. Y yo creo que esa es una discusión muy profunda que en ciertos puntos está abordada, pero en la que si no continuamos tratando de mover paradigmas, realmente difícilmente vamos a lograr profundizar ni este ni otros mercados. Muchas gracias, doctora Ana Fernanda. Gracias por la flexibilidad con el tiempo también. Doctor Felipe Gómez, director de Ashmore Colombia, por favor, 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación y también felicitando a los miembros de la misión porque la verdad creo que eran más solicitados que el presidente, todo el mundo queriendo tener reuniones con ellos para darle su punto de vista, y creo que en el documento lograron condensar de una buena forma muchas de las opiniones de la industria y sobre todo también lograr hacerlo no como un esquema de recetas de cocina, sino pensando en lo macro, pensando de verdad en algo que ayudara al desarrollo económico del país, sino que el volumen de acciones hubiera un poquito más o un poquito menos. Cuando empezamos a hablar de todo este tema era un tema muy difícil porque la verdad es que este no solo es un mercado pequeño, sino que es un mercado pequeño para jugadores muy grandes y muy parecidos. Entonces se da un problema para el mercado y es que los flujos son altamente correlacionados. Cuando los flujos son altamente correlacionados, pues es difícil hacer un mercado. Uno muchas veces cuando habla con los traders y uno dice es que yo no estoy de acuerdo con la forma en que usted ve esta noticia, le dicen pues eso es lo que hace un mercado, cuando mucha gente no está de acuerdo. Cuando todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo tiene los mismos objetivos, se deja de haber un mercado. Y pensamos en 3 diferentes soluciones para descorrelacionar esos flujos. El primero, que es tal vez del que más se ha hablado aquí, es la alineación de incentivos. El segundo es la reducción de las barreras de entrada a nuevos jugadores. Y el tercero, que hace parte de otro panel, es el de mejorar un poco la oferta. Yo quiero hablar un poquito del de alineación de incentivos porque algo se ha hablado en el tema de las AFPs, con el tema de eliminar la rentabilidad mínima, con el tema de buscar que tengan comisión de éxito, y eso yo creo que va a ser un tema muy importante, pero también viene desde el punto de vista de la asesoría. Hace 15 años, 20 años, cuando Juan Manuel era mi jefe y me contrató en su valor, los comisionistas no eran bancarizados como eran antes y tenían unos sistemas de alineación de incentivos muy diferentes a los que tienen hoy en día. Hoy por hoy, parece que también para los asesores muchas veces el incentivo es más a la comisión y no necesariamente a que el cliente le vaya bien, que es lo mismo que pasa muchas veces también con las AFPs donde no hay necesariamente esa alineación de incentivos. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante en el que se va a trabajar, pero también hay que trabajarlo desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la oferta,
muchas veces los emisores también trabajan para el accionista mayoritario, no muchas veces para el accionista minoritario, y eso hace también que muchos nuevos jugadores dejen de entrar. A veces me preguntan a mí que por qué no entran nuevos jugadores y los jugadores en el mercado de acciones son solamente fondos pasivos o las AFPs, y es porque muchas veces no hay un equity story adecuado en el país. Si uno tuviera un equity story donde uno viera que el tema macro está más alineado y puede llegar, digamos, un objetivo de crecimiento mejor en las empresas del país, o que las empresas muchas veces hacen un mejor uso de su capital, uno puede tener jugadores activos, no necesariamente los jugadores pasivos que está viendo hoy en el mercado de acciones. Entonces, ahí también puede atraer nuevos jugadores. El resto es simplemente mirar alguna de las listas de las recomendaciones que se dan dentro de la misión en esa dirección, todo lo que se hablaba de las AFPs, el tema de tener licencias por actividades y no por needs, el tema de tener el FOMPET. Del FOMPET hay otro tema también interesante, y es que en una entidad en la que trabajé hace algún tiempo, perdimos la licitación del FOMPET por creo que 10 puntos básicos de comisión, ni siquiera sobre los activos, sino sobre los rendimientos. Esos 10 puntos básicos no eran nada, considerando que en los últimos 5 años que se había manejado ese portafolio, consistentemente se había sacado más de 40 puntos básicos de rentabilidad sobre el segundo. Entonces, los incentivos de verdad del ahorrador, que es el Estado, tampoco estaban suficientemente alineados. El tema de custodio para tener también mejor facilidad para los cortos, el tema de soluciones para el mercado de rentas vitalicias, el tema de la Alianza del Pacífico, que también me gustaría decir que hoy por hoy las compañías listadas en bolsa son compañías que ya juegan en la Alianza del Pacífico. Entonces no entiende uno por qué solamente se invierte en acciones colombianas, cuando si yo invierto en un Falabella también estoy teniendo, por ejemplo, exposición a otras compañías también que están en la región. Entonces, para concluir, simplemente diría que esta misión del mercado de capitales, más que algo filosófico, también es un llamado a cambiar un poquito el status quo en la forma en que como todos los agentes hacemos los negocios, y la verdad es más algo de oportunidades, que lo tenemos que ver fiduciarias, firmas de bolsa, asset managers como nosotros, como oportunidades, más que un tema de un trabajo nuevo que nos pusieron o algo adicional, porque también en aras de la sostenibilidad también de nuestros propios negocios, sabemos que si estos mercados se siguen extinguiendo como van, pues los negocios de nosotros también se van a acabar. Muchas gracias, doctor Felipe Gómez. Tiene la palabra la doctora Camila Vázquez de Itaú Asset Management, por favor. Hola, también muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Nosotros un poco en la tarea de qué era lo que recogíamos del documento de la misión y qué extrañábamos, en lo que recojo yo creo que para este panel el pilar fundamental es el de promover la competencia. Yo sí creo, como estaban diciendo, que somos entidades en las fiduciarias, lo que estaba diciendo Ana de los fondos, que más imitamos entre todos la masa, que estar promoviendo una gran diferenciación y una gran competencia. Y creo que para eso las recomendaciones de la misión tienen cosas importantes. Recojo mismas actividades, mismas reglas, porque creo que no estamos igual así. O sea, creo que el tema, por ejemplo, de custodia, que sea obligatorio para algunos que manejamos terceros, pero no para todos, influye fuertemente en los costos, influye fuertemente en la calidad que le estamos entregando a los clientes, y debería ser transversal para todos. Creo también que es muy valiosa abrir la discusión de la especialización, es decir, de tener parte de las funciones de middle, de tecnología, de back, que podamos empezar a delegar en terceros muy especializados, que por un tamaño, por una escala, puedan generar grandes eficiencias ahí y generemos bajas en costos y todos nos especialicemos cada uno en su pedazo, tengamos esa discusión abierta de qué se puede delegar, qué no, y se creen todas esas empresas y abramos ese espacio para las fintech para que realmente podamos ser más eficientes. Y eso lo enlazo porque con ser más eficientes también vamos a generar mejor llegada a los clientes y a la demanda. Hoy tenemos especializaciones en distribución. En el caso de Itaú, por ejemplo, su comisionista de bolsa es el distribuidor especializado de fondos, que nos ha ido muy bien y que maneja ese segmento de mercado, digamos, de banca privada, institucional, que funciona muy bien porque costo-beneficio, tener un equipo especializado con incentivos para hacer esa distribución funciona bien. Pero ¿cómo vamos a hacer eso también para llegar al retail? Que es al final en donde queremos todos crecer este mercado. Y para llegar a ese retail, yo retomo lo que decía Beto, porque esa experiencia de XP, que Itaú finalmente terminó comprando un pedazo grande justamente
por lo disruptivo que fue, es lo que finalmente en el mercado va a pasar. Obviamente Brasil tiene un ecosistema y una madurez en ese mundo de inversiones que permite, digamos, por la escala y por el tamaño que pase más rápido, pero XP fue una compañía que estuvo 15 años antes de realmente tener ese efecto disruptivo. Y lo que vemos es que ese mundo de las plataformas abiertas, de la arquitectura abierta, que bien puede ser porque venga un tercero y cree la plataforma y genere la necesidad de que hayan fondos diferenciados para llevarlas a los clientes, o porque nosotros mismos en las redes bancarias tomemos la decisión de abrir la arquitectura y de ser capaces de con nuestra marca estar llevando otro tipo de entidades, otro tipo de especialidades. Nosotros adentro de Itaú lo pensamos mucho, ¿no? Probablemente no vamos a tener una unidad especializada en el negocio inmobiliario. ¿Por qué no vendemos el de otro que lo está haciendo y que lo hace bien? Y al final es esa visión de tener el cliente en el centro de todo, el inversionista. O sea, ¿qué es lo que llevo yo en mi parrilla a mi inversionista? Que no necesariamente lo tengo que estar gestionando yo, pero que me da la confianza de él, de que le estoy llevando productos no solo míos, sino de otros, pero que además estamos tratando de llegar de una manera mucho más masiva a los clientes. Sin duda ahí un tema clave que lo hemos discutido mucho con la Super, el suitability. ¿Qué creo pensando en el tema de FOMPET? En el tema de FOMPET creo que es importante, muy importante, la misión lo recalca, eliminar el tema de la rentabilidad mínima y crear unos benchmarks que sean acordes con el momento del portafolio para que sobre eso se remunere la gestión. Sin duda también con lo que nos ha pasado a todos con las licitaciones con el Estado, también hay que diferenciar muy bien, porque en el mundo de FOMPET no es tan claro que es solamente el mandato de inversión, sino que el Estado también está pretendiendo generar unas cargas operativas adentro de la entidad que lo gestione. Entonces tenemos que separar, o sea, un mundo es el mundo de cargas operativas, que hay un fee y que tiene un costo, y otro es el mandato de inversión que nos especializa también. Para cerrar, solamente quería decir lo que extrañamos, digamos, del documento de la misión. Extrañé yo particularmente un statement mucho más contundente con el tema de impuestos. Yo sí creo que tenemos que ser contundentes en que la política pública tiene que estar alineada con la política tributaria. Tenemos 1000 foros en los que decimos que queremos profundizar el mercado de capitales, que queremos incentivar el ahorro, pero por el otro lado, la política fiscal y tributaria no acompaña. Entonces creo que tiene que ser claro y creo que la misión debe tener ahí un mensaje contundente, digamos, de esa alineación. Y extrañé también en el documento mayor profundidad en el tema de productos. O sea, yo creo que en el tema de productos hay mucho más por abordar. Creo, y también para acompañar un poco lo que dice Ana en su queja de los FICs, creo que productos derivados, por ejemplo, como dice Ana perfectamente, el 80% de los FICs hoy son de money market y estamos restringidos a tener inversiones hasta un año, que tampoco hay tanta amplitud como para que uno diga que puede ser algo muy distinto a los CDTs y los TES. Pero sí lo que deberíamos poder tener es la posibilidad de estar rebalanceando los factores de riesgo con derivados, por factores de riesgo. Hoy que tengamos que estar marcando por cada activo, por cada papel el derivado, no logra generar lo que necesitamos, que es poder rebalancear de tasa fija a IBR o a IPC de una manera efectiva, y eso es el tema de los derivados y tenemos que movernos todos, digamos, todo el ecosistema para que pueda producirse. Muchas gracias, doctora Camila Vázquez. Doctor Juan Manuel Velasco de BTG Pactual, por favor, 5 minutos. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Quiero arrancar felicitando y agradeciendo a los comisionados. Teníamos como industria una inquietud muy grande de cuál era el trabajo que se alcanzaba a dar con un mandato, con un periodo tan corto de tiempo, y creemos que si bien hay una cantidad de observaciones y parte de estos paneles estamos abordándolas, fue bastante incluyente la cantidad de temas. En honor a la brevedad, pues voy a ir tocando algunos, probablemente sin extenderme mucho en ellos, pero arranco agradeciendo esa mención del hombre prudente. En varias partes del documento se hace una mención, y ahorita en el panel anterior se hablaba sobre la regulación prudencial. Una diferencia significativa e importante tener en la cabeza cuando tratamos y cuando nos aproximamos a la industria
el comportamiento como hombres prudentes que debemos tener, que en muchas ocasiones vemos que desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista del seguimiento, pareciera ser que estuviéramos sobreprotegiendo a los inversionistas. Aquí en este panel específicamente que estamos hablando sobre el desarrollo de esa demanda y de los inversionistas para el mercado de capitales. Como primer punto, toco algo que había mencionado Alberto sobre los asesores independientes y los asesores de inversión, y relacionado igualmente con la arquitectura abierta. Estos tres elementos creo que van a ayudar de una manera bastante fuerte a llegar a esos inversionistas retail, a generar un incentivo muchísimo mayor para el ahorro del que tenemos hoy en día. El doctor César Prado ahorita en el panel anterior mencionaba que aquí tenemos un desarrollo suficientemente grande desde el punto de vista de la demanda, pero creo yo que todavía, si bien efectivamente desde el punto de vista de los dineros institucionales hemos crecido bastante y tenemos una institucionalidad muy fuerte, todavía nos falta muchísimo por ser capaces de llegar a tocar al ciudadano del común, al ciudadano de a pie, y precisamente mañana tendremos una presentación de el Head de BTG Pactual Digital, hablando sobre todo este proceso de los asesores financieros independientes y cómo han contribuido a desarrollar precisamente en Brasil esta llegada de la última milla, donde definitivamente tenemos un espacio muy importante por recorrer. Pero eso a través de los vehículos, de los mecanismos de asesores independientes, de los individuos, de las compañías que efectivamente se puedan crear para llegar a las poblaciones medianas y pequeñas y llevarle productos de mercado de capitales, tenemos que fortalecer las estructuras de arquitectura abierta con otras instituciones financieras. En la misión, en el documento se habla del Open Banking, de las plataformas y de los estándares que van muy adelantados en Europa, y Ana Fernanda precisamente hacía un comentario acerca de los pagos. Ese tema de tener la interoperabilidad de los pagos, de tener la capacidad de efectivamente de facilitar los movimientos de dinero de inversionistas pequeños sin estar sujetos, digamos, a pasar por una cantidad de barreras y limitaciones, creemos que también debe aplicarse y puede aplicarse y es parte de la directiva y el desarrollo del mercado y lo que se está haciendo no solamente regulatoriamente en Europa, sino a través de las fintechs con esta arquitectura abierta y open banking. Nos falta mucho por hacer regulatoriamente probablemente, pero también a nosotros como industria, a las instituciones financieras en Colombia, para tener esa apertura mental de tener la capacidad de ofrecer productos de una manera mucho más amplia. Quiero hacer un par de comentarios adicionales antes de que se me acabe el tiempo. Si bien no tiene que ver específicamente con la demanda, desde el punto de vista de infraestructura, aplaudo bastante ese incentivo al mercado privado y balcón, y no necesariamente como un desincentivo para el mercado público, sino como un elemento de desarrollo y de crecimiento que sea capaz de llevar en una primera instancia a muchos emisores que tengan temores de buscar recursos en el mercado principal o que tengan otras barreras de entrada, y que finalmente estos mecanismos del mercado privado y de balcón puedan dar esa comodidad para seguir pasos y empezar, pues, digamos, a desarrollar desde el punto de vista de la oferta, pero específicamente a diferencia de la regulación que tenemos hoy en día del segundo mercado, dando la bienvenida a clientes inversionistas que bajo determinadas características pudieran participar. Me voy a quedar por aquí porque creo que se me agotó el tiempo. Muchas gracias. Hay una segunda ronda ahorita, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, doctor Alonso Ángel, de Porvenir, por favor. El número de páginas que tienen las AFPs en este informe es grande. Adelante. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Me uno a la felicitación a los miembros de la comisión, a la misión, a los comisionados por el gran trabajo que han realizado en tan poco tiempo, a los organizadores del evento. Doctor Germán, muchas gracias por la invitación. Sí, Mauricio, hay muchos temas
Hay muchos temas referentes al tema pensional en el documento de la misión. Antes me voy a referir a ellos, pero antes quisiera llamar la atención de un mensaje importante al inicio del documento de la misión, y es la responsabilidad que tenemos todos para que estas propuestas o estos cambios que está requiriendo el mercado local, el mercado colombiano, salgan adelante. Y veo aquí una gran cantidad de, pues, no todos los participantes del mercado, de pronto nos falta un par. Creo que es importante, es muy importante también involucrar en estas discusiones al Congreso de la República, a la rama judicial y demás, porque gran parte de los temas que pues van a requerir el apoyo de ellos. Pero repito, y para hablar del tema, un tema que mencionaba Alberto al principio, de no es tarea de los fondos de pensiones dar la liquidez en el mercado y demás, teniendo, digamos, eso claro. Creo que todos desde nuestra actividad, sin descuidar los objetivos principales, estamos en capacidad y en la responsabilidad de aportar en ese objetivo de desarrollar el mercado de capitales. Cuando pensamos qué nos gusta y qué no nos gusta, empezando por lo que me gusta, digamos, hay un tema particular, de pronto no se le ha hecho mucho énfasis en la discusión cuando hablábamos del arreglo institucional, y es buscar la forma en que sea la superintendencia financiera la que tenga la responsabilidad, no sé si se puede exclusiva o no, pero así lo plantea la misión, de vigilar la actividad estatal. Me parece que es un tema valioso que ojalá pudiéramos profundizar en ellos. Hoy en día en una actividad, y lo digo desde el punto de vista de Asset Manager, en donde estamos expuestos a que todo el mundo diga, le parezca lo que no hicimos o lo que sí hicimos, y sin duda eso en el futuro pues pudiera tener algunos, o puede tener implicaciones no tan deseables. En ese sentido de la vigilancia, creo que sí hay un espacio valioso para que permanezca el autorregulador desde el punto de vista de los privados, que nos organicemos para mejorar los estándares, y eso creo que de alguna forma lo resalta bien la misión. Hay una gran cantidad, varias páginas, de recomendaciones sobre el funcionamiento de las AFPs y demás. No las voy a repetir, ya Diego lo hizo una buena descripción inicial. Y yo creo que cuando uno revisa el documento, y creo que para los que estamos en esta sala así lo entendemos, quisiera resaltar sencillamente la importancia que tiene el ahorro para el desarrollo del país, para el desarrollo de bienestar. Y en eso no nos podemos quedar cortos, digamos, de cara a una discusión tan importante y tan profunda que se va a dar en los próximos meses, esperemos, de cara a una reforma pensional que se va a dar. No se nos olvide, o sea, tener 25%, 26% del PIB ahorrado por los colombianos, es una cosa que le da al país, a las empresas, una posibilidad de desarrollo, al gobierno una posibilidad de desarrollo muy relevante que quisiera, digamos, o que deberíamos mantener. Hay un tema claramente, digamos, de los temas de las recomendaciones de las AFPs, y es la modificación al régimen de inversión, llevarlo a un tema de principios de las AFPs, llevarlo a un tema de principios y no de reglas. Cuando uno habla con cada uno de los que estamos aquí en esta sala, pareciera la sensación de que es un régimen absolutamente restrictivo y que las AFP no podemos hacer nada y que no hacemos nada por el régimen de inversiones. Yo creo que eso es un mito. Sin duda hay posibilidades de mejora en el régimen de inversiones, pero tenemos inversiones a lo largo y ancho de todo el espectro de riesgos. Hay que evaluarlos bien y hay que trabajarlos bien y controlarlos bien. Sí puede haber cambios, sí puede haber mejoras, y ahí resalto, digamos, la tarea de la labor que ha venido haciendo el trabajo de la superintendencia, de la unidad de regulador financiera, para atender esos cambios que está mandando el mercado rápidamente. Un par de mensajes más, y es una invitación donde sí veo que tenemos una tarea importante, es como país tratar de blindar las emisiones que van al mercado de capitales.
hay un mensaje de la misión para que el gobierno de alguna forma, o que haya una garantía pública al riesgo crediticio. Yo creo que hay que tratar de blindarlo no solamente de riesgos crediticios, sino riesgos judiciales, riesgos administrativos, riesgos de decisiones, para poder canalizar más recursos al mercado local que claramente los está necesitando. Por ahí. Muchas gracias, Alonso. Vamos a cambiar el orden de la segunda ronda, arrancando por Alonso, para preguntarte por dos cosas. Te referiste a el régimen de inversiones, pero creo que los otros dos patas importantes de esas varias páginas de las AFPs tienen que ver con la manera como se debería comisionar a las AFPs más atada a rentabilidades, número uno, y número dos, acabar con la rentabilidad mínima. ¿Alguna reacción sobre eso? Y ahí seguimos para el otro lado. ¿O esas no las leíste? No. Sí, lo que pasa es que es difícil en un minuto o en dos hablar de un tema tan complejo. ¿O prefieres no reaccionar? No, yo sencillamente resaltaría, cuando se habla de incentivos y demás, yo creo que ahí el tema de rentabilidad mínima, ese es un tema para trabajar importante. No es que hoy apareció el tema de rentabilidad mínima. Hace 5 años el gobierno nos invitó a hacer una propuesta de rentabilidad mínima y demás. Se trabajaron algunas propuestas, pero hay que buscar un buen momento, digamos, en el país para tener un buen consenso en esto. Entonces, imagínense ahorita, los fondos de pensiones ya no van a tener rentabilidad mínima. Los beneficios versus la tremenda reacción que eso pudiera tener, es un tema que digamos que vale la pena evaluar con mucho detalle. Ahora, lo que sí tengo claro es que, porque existe rentabilidad mínima de los fondos de pensiones, que es otra historia, es que por la rentabilidad mínima los fondos de pensiones no se mueven. No, claro que sí, y hay fondos que tienen el 70, el 75% de los recursos bajo administración en activos de riesgo a lo largo y ancho del mundo. Otros del 50% y otros del 20%, tal como dice la regulación. Entonces sí, por supuesto es una discusión que se va a tener que se puede tener de cara a la reforma pensional, pero alrededor de eso, digamos, hay bastantes mitos. Y en el tema de alineación, el mayor inversionista de cada uno de los fondos administrados por las AFPs es la sociedad administradora. Épocas de buenos retornos con la reserva de estabilización, que de hecho también es una de las propuestas, que si ya no hay rentabilidad mínima, entonces acabe con la reserva de estabilización. Entonces son temas muy profundos, pero claramente una elección de incentivos muy importante. Cuando los fondos rentan mal, en periodos de tiempo cortos y demás, el que más sufre es el accionista de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad del patrimonio de la sociedad administradora invertida en los fondos que administramos. Bien, muy bien. Muy claro. Gracias, Alonso. Juan Manuel, por favor, últimas apreciaciones. Bueno, un par de temas que quería mencionar sobre lo que nos hubiera gustado ver en la misión. Me referí mucho, pues, digamos, a los elementos que efectivamente habíamos encontrado. Sobre el tema de la diversidad y del ecosistema de inversionistas, que es absolutamente relevante, y lo mencionaba ahorita Felipe, para encontrar formación de precios, para encontrar liquidez. Me hubiera gustado ver un poco más, y como industria lo hemos hablado, acerca de los especuladores, la capacidad de apalancamiento, este segmento que en muchas instancias ha sido satanizado, pero que finalmente cumple un rol y una función social si queremos tener un mercado de capitales que sea capaz, pues, digamos, de llegar a generar, pues, digamos, esta calidad de vida que es el objetivo final, pues, del mercado. Hemos hablado en el documento, filosóficamente se habla de la facilitación de la toma de riesgos, hay algunos elementos sobre derivados, pero realmente creemos que todavía, pues, digamos, hay algunos elementos de institucionalidad y de regulación que pueden hacer más difícil para que esto se lleve a cabo. Igualmente hay una mención sobre el ámbito internacional y en el contexto de la Alianza del Pacífico, pero hubiera sido muy bueno profundizar y tener más
capacidad de ofrecer productos internacionales que a veces puede parecer como un contrasentido. Si estamos intentando desarrollar el mercado de capitales colombiano, ¿por qué ayudar y generar la facilidad para que vengan productos internacionales a ser ofrecidos en Colombia? Hombre, es una capacidad de ir generando una madurez en los inversionistas, en la medida en que seamos capaces de exponer a esos inversionistas. Los inversionistas institucionales hoy en día tienen una gran exposición, una gran capacidad de entender estos productos internacionales y por lo tanto productos que sean nuevos e innovadores en el mercado local van a llegar de una manera mucho más natural y mucho más fácil. Creemos, pues, digamos, de una manera más amplia que hoy en día eventualmente, pues, digamos, por otros canales alternativos se están ofreciendo, pero creemos que sería, pues, digamos, un camino, pues, digamos, adicional importante para desarrollar. Y finalmente, sí está, y obviamente, pues, digamos, se habla de la continuidad de esta comisión y de tener una capacidad, pues, digamos, de seguimiento. Al final del día, el diablo está en los detalles y la capacidad de ejecutar, de ser capaz de llevar, pues, digamos, a elementos concretos es uno de los elementos más importantes para que esta intención de propósitos, que se ve muy interesante, efectivamente tenga el impacto que todos en este salón, pues, y ojalá en el país, queremos que se lleve a cabo. Gracias, Juan Manuel. Solo para entender, ¿te parece bien mayor diversidad de productos internacionales, pero ofrecidos a través de agentes locales, en primera instancia? La mayor capacidad, efectivamente, pues, digamos, de ofrecerlos, que hoy en día tienen una serie de limitaciones. Ok, muchas gracias. Camila, por favor. Yo creo que tengo como dos cosas para cerrar. La primera, aprovechar toda esta discusión y las recomendaciones sobre los nuevos tipos de asesores, lo que estamos hablando, que sean asesores independientes, que no necesariamente sean regulados para toda la venta de productos, y enlazarla con la discusión que estamos ahora de todo el decreto de asesoría. Porque creo que, como dices tú, el diablo está en los detalles. Creo que en esas definiciones de qué es un producto simple y qué es un producto complejo y de qué podemos seguir llevando a través de las redes y a través, digamos, de los canales masivos y qué no, es una discusión de fondo que vale la pena, digamos, tener en cuenta a la luz de todas las recomendaciones que han salido en la misión. Creo también valioso resaltar de la misión y de las recomendaciones el estándar, digamos, buscar ese estándar internacional en el mundo de custodia, de llevar la custodia a un negocio que esté más cerca a los bancos, sobre todo porque en todos esos servicios complementarios de custodia está esa parte del crédito intradía, de la financiación que es propia de los bancos, y eso puede darle mucha más escala y hacer, digamos, mucho más eficiente el punto. Y para cerrar en los temas que nos quedaron faltando, yo también creo que la continuidad y el seguimiento de toda la misión es clave. Y creo que es importante también que la misión genere cuáles son esos indicadores y esas mediciones que deberíamos llegar, que con todos estos cambios que estamos buscando, cuáles son esos índices de profundidad del ahorro, cuáles son esos índices de proporción del PIB que queremos entrar, del tamaño del mercado. O sea, creo que esas medidas y esas métricas son clave también para la guía y para que cuando miremos en 5 años para atrás veamos realmente qué logramos y qué construimos. Gracias, Camila. Felipe, por favor. Bueno, no, yo simplemente para complementar, yo diría que mucha de la discusión se ha dado en términos de los actores actuales, cómo hacerlos que se muevan más, que las AFPs entonces hagan más cosas o que los FICs entonces no sean solo money market, pero yo creo que el verdadero reto es de verdad traer nuevos jugadores. Y ahí hay muchos temas en los que la misión trae recomendaciones que yo creo que son importantes. El primero es en el tema de la asesoría, de cómo teniendo asesores independientes o mayor alineación de incentivo entre el asesor y el ahorrador con más educación financiera puede volver algo de esas personas naturales. Cómo también buscamos que jugadores activos entren también a Colombia. Como decíamos ahora, solamente cuando uno mira la mayoría de los accionistas son pasivos, vengan nuevos jugadores activos. Cómo también la Alianza del Pacífico de verdad dinamiza un poco más el mercado, cómo traemos a los chilenos, a los peruanos, que es muy similar a lo que pasaba antes cuando existían 4 bolsas en Colombia, pero al final los riesgos que se transaban eran riesgos muy similares. Hoy por hoy, como les decía, las compañías son cada vez más multilatinas, entonces los riesgos que se están transando son muy parecidos. El tema de rentas vitalicias, también cómo crear esa nueva industria. Y al final, pues,
es un tema que se va a discutir en el próximo panel, pero tiene que ver mucho es con la oferta. Como decían los gringos, si lo construyen ellos vendrán, entonces también tenemos que tener una buena oferta para que también vengan jugadores nuevos y vengan jugadores más especializados que también de más liquidez, vengan de nuevo especuladores, vengan de nuevo jugadores apalancados. En Brasil, por ejemplo, se está creando una industria muy fuerte de hedge fund y este segmento de multimercado es un segmento bastante grande donde las mismas bancas privadas están canalizando recursos por fuera de los money market. Entonces es un reto grande, sobre todo en un país como Colombia, donde el perfil de riesgo es bastante bajo, donde los jugadores son bastante aversos al riesgo. Muchas gracias, Felipe. Ana Fernanda, por favor. Bueno, pues yo usando un poco el lenguaje que usó Camila, quisiera ocupar estos minutos en lo que extraño de la misión. En primer lugar, me parece lo siguiente, yo extraño un diagnóstico respecto de una cosa que para muchos de ustedes creo que la toman como dada, pero es que el mercado de capitales no existe porque uno quiere hablar en inglés, porque uno en el mercado de capitales habla mucho en inglés. El mercado de capitales existe porque tenemos que financiar proyectos productivos y darle una rentabilidad al ahorro. Y yo todavía extraño dónde estamos los puntos de partida, porque al punto de Camila, de si me quiero medir, pues es que tengo que saber de dónde partí, a quién es el que no estoy financiando. Yo sé que se menciona que hay unas financiaciones que son muy caras, etcétera, pero yo francamente, y le he dedicado mucho a leer los estudios que salen, hay cosas buenas respecto de que nos financiamos reinvirtiendo utilidades, etcétera, pero creo que ahí nos falta profundizar. Entonces, siento que hace falta granularidad en ese diagnóstico inicial y en consecuencia se nos complica saber a dónde tenemos que llegar y en esa misma línea siento que yo extraño algún diagnóstico más granular sobre ciertas cosas, porque por ejemplo, la institucionalidad financiera podría mejorar, sí, todas las instituciones son susceptibles de mejorar, pero yo, y ya no soy parte, digamos, del core de este mundo, yo no creo que sea un problema de supervisión basada en riesgos lo que nos está afectando. Y participé en los momentos tempranos en los que se estaba adoptando ese cambio en la supervisión. Hoy en día existe una supervisión basada en riesgos y creo que como Alonso lo dijo, yo veo que hay muchos más grados de libertad de los que se presuponen. Claro que hay un régimen de inversiones, a mí también me gustaría que fuera más liberal y que se trasladara algo más de responsabilidad al administrador, pero francamente yo veo que hoy en día tenemos un esquema de supervisión basada en riesgos, un esquema de regulación que ha ido mutando en la medida en que se han renovado, digamos, los esquemas regulatorios que están en esa dirección. Yo ahí no veo lo que, para hablar en inglés, los binding restrictions del mercado. Y extraño un llamado a la industria, porque realmente en muchos de estos casos tenemos marcos de regulación y de supervisión que han apostado por una mayor competencia. La competencia es una cosa que le viene a uno de dentro, de ganas de no preocuparme si los extranjeros entran o no entran, de querer que entren, para ganarles, de llegar a ese al consumidor final y con algo que nadie más imaginó. No esperarme ninguna plataforma, ni fintech, ni nada, porque no la necesitaron en otros ambientes. Tenemos todavía que hacer una reflexión de cosas que nos faltan y que no dependen ni de la regulación ni de la supervisión, sino de algo, de ese espíritu animal, en el momento en el que uno quiere ser el mejor, el más eficiente, el más rentable, el que más clientes consigue. Gracias. Muchas gracias, Ana. Voy a hacer un mea culpa, Alberto, antes de darte la palabra, y es que me le comí la oportunidad a Alonso de que él redondeara haciéndole unas preguntas y me las respondió y no redondeó. ¿Quieres redondear o nos vamos así? Sí, yo creo que, gracias Mauricio, el mensaje, creo que es el objetivo de todos los que estamos acá, es tenemos un país con una gran cantidad o con una gran necesidad de recursos para desarrollar proyectos productivos en todos los ámbitos, infraestructura uno de ellos. Tenemos una fuente de ahorro canalizada dentro de los fondos de pensiones y el resto de inversionistas institucionales. Creo que el reto es llevar esas emisiones, no tan, ojalá vinieran más emisores, pero si no hay más emisores, por lo menos emisiones que pudiéramos llevar con un nivel de riesgo adecuado, riesgo crediticio, de riesgo jurídico y demás, para lograr
que convertir el ahorro colombiano en desarrollo colombiano. Hay mucho que se ha canalizado en empresas, en compañías. Gracias a ese ahorro, las compañías locales han ido al exterior, han desarrollado proyectos, son multilatinas, y eso es una de las cosas que ha traído como beneficio el ahorro de un país. Mucho mejor el ahorro que vivir al debe. Y eso es un mensaje que, claro, nos falta, sí, y tenemos una gran oportunidad. ¿Qué más quisiera Alonso Ángel como gerente de inversiones de un fondo de pensiones, que tener buenos proyectos locales en rendimientos en pesos y demás? Pues bienvenido. No lo hacía, si nos ha faltado más, si podemos llegar más lejos, es porque las condiciones las encontramos que no son las apropiadas. Y esa es la tarea de todos. Gracias, Alonso. Bueno, Alberto, ahí hay un menú amplio, desde qué pasa con las aseguradoras, que no tenemos un diagnóstico muy claro, pasando por un tema de espíritus animales que falta para meterle más competencia al mercado, o una sobreprotección al que fracasa, o una versión al fracaso tan grande que hace que todo el mundo se paralice, hasta llegar a despacio que vamos deprisa con las AFPs. Entonces, 10 minutos, Alberto, a ver cómo encaras ese toro. 10 minutos, por favor, en el reloj. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por los comentarios. Comentario inicial: es más fácil hablar de Trump y predecir la economía argentina que comentar estas cosas, definitivamente, pero creo que es muy importante, y voy a comentar algo que, Ana, o sea, tienes toda la razón, las asimetrías que existen en Colombia son inmensas, y todo el mundo tiene la intención inmediata de echarle la culpa a alguien más por una falla en la inversión o por un escenario negativo. Pero esa es la visión del vaso medio lleno, medio vacío. La visión del vaso medio lleno es que es igual en el resto de Latinoamérica, y muchos otros países han logrado avanzar en esta situación obviamente es muy difícil, pero poco a poco se van llegando a esa situación. O sea, las conversaciones mías con la gente mía en Brasil sobre estas situaciones, que lo conversé mucho tiempo, no son tan diferentes. O sea, hay mucha intención del inversionista X o Y de echarle la culpa a otro y seguir un proceso. Entonces, yo no, a pesar de que es totalmente cierto, yo quiero no darme por vencido en esa cuestión, porque si no es muy complicado avanzar en otras. Camila dijo algo muy importante que se me olvidó decir, y es un tema básico de la comisión. Por los 10 minutos no lo nombré, pero es básicamente lo de la custodia y lo de mismas actividades, mismas reglas. Y eso es una recomendación que tenemos nosotros en el documento. La realidad es que yo diría que eso sí es un low hanging fruit, que podría generar un cambio brutal en la dinámica del mercado local si nosotros logramos que de un momento a otro tengamos un State Street y un Pershing haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y eso es un trabajo que es muy bonito para el sector bancario, porque eso se necesita una licencia bancaria para hacer ese trabajo, pero todo lo que tiene que ver atado a securities lending y la cantidad de transacciones que se pueden hacer al respecto generan un cambio fundamental en cualquier mercado de capitales. Y nosotros tenemos la posibilidad de avanzar eso. Según lo que entendemos nosotros, la legislación no es realmente lo que está preveyendo eso. Hay muchas opciones de avanzar cosas bastante sencillas para que podamos tener esa actividad mucho más fuerte en el securities lending. Y ahí los activos, que son muchísimos, que están parados en portafolios como deben estar, porque son activos que están en portafolios que son a largo plazo, pues van a tener más actividad y van a tener una capacidad de generar mucha más actividad en el mercado día a día. Juan Manuel hablaba de lo de las plataformas abiertas, eso es un hecho. Y en la comisión tuvimos muchas discusiones durante muchas horas sobre el hecho de que, y Juan Manuel lo tocó tangencialmente, si uno habla de arquitectura abierta en un sistema donde estamos tratando de generar más actividad en el mercado local, pero al mismo tiempo le damos la opción al cliente de comprar un fondo de PIMCO o de Ashmore o de lo que sea,
entonces vamos a tener la crítica de mucha gente decir, pero a estos tipos, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿No es que era la idea incrementar el volumen de la bolsa local y estamos vendiendo productos externos? Eso es la reacción inicial de un observador que quizás no haya visto otras experiencias internacionales. Pero eso no es lo que está pasando en el resto del mundo. Es que entre mayor sea el tamaño del supermercado financiero que tenemos nosotros, mayor la intención del ahorrador del común de salirse de su comfort zone del ahorro en Colombia, porque mucho ahorrador colombiano ahorra de dos formas muy sencillas: en CDT y en un apartamento 2 o 3 o 4, y la renta que le produce ese apartamento. Y yo no estoy juzgando eso. Hay gente que decide hacer así las cosas, pero muy seguramente hay opciones mucho más lógicas desde el punto de vista de la maximización del ahorro potencial de los colombianos, de tener esa otra posibilidad de actuar en un mercado mucho más activo. Entonces, la arquitectura abierta, a pesar de que en el primer instante deja como un tufillo de estamos tratando de secar completamente el mercado local, lo que yo pienso que va a demostrar si avanzamos en este proceso es que vamos a tener un volumen muchísimo más grande en la Bolsa de Colombia, porque así como van a entrar otros fondos, las personas que van a participar más, y cuando traes más retail al sistema, no todos los fondos se van para el PIMCO, para el BlackRock, etcétera, sino se van a otros fondos también locales que van a estar en esa arquitectura abierta y tenemos una actividad muchísimo más interesante. Eso exactamente es lo que se está viendo en este momento en Brasil y lo que me encantaría a mí que pudiéramos ver en Colombia. Alonso toca unos temas muy importantes sobre el régimen de inversiones, y esa conversación también la tuvimos, porque nosotros también tuvimos mucho feedback de la industria sobre estas cuestiones. Entonces no es necesariamente el hecho de que la rentabilidad mínima o el régimen de inversiones actual esté generando una situación demasiado negativa para la economía de Colombia y para el sistema financiero. Ese no es el punto. El punto es que los estudios sí muestran que hay una correlación muy importante, por ejemplo, entre los retornos que produce el portafolio más agresivo versus el portafolio moderado. Y eso no es lógico. Y nosotros pensamos que eso puede tener que ver con limitantes de la legislación, de la regulación, perdón. Entonces no es dar un espacio para que todo el mundo haga lo que le dé la gana, sino es tener un espacio mucho más moderno para poder clasificar mejor a los diferentes contribuyentes de los diferentes fondos, dependiendo de su perfil, de su situación, etcétera, etcétera, que nosotros pensamos que con la tecnología que existe en este momento ya es posible hacerlo. Obviamente nosotros recomendamos que se den todos los periodos necesarios de transición, porque estas cosas no son fáciles, pero que deberíamos avanzar en eso. Y yo creo que eso lo que va a dar es una capacidad para que los fondos que están haciendo muy bien su trabajo, porque si uno mira los retornos están haciendo muy bien su trabajo, y para nosotros en la misión, y nosotros decidimos no meternos en eso porque es un tema de la reforma pensional, pero obviamente el consenso de la misión es que el bien que le han hecho los fondos privados desde el punto de vista de la capacidad de financiación de la economía de Colombia es brutal, y que sería un error garrafal que cualquier reforma cambiara eso en el futuro, pero eso nosotros no nos metemos en eso porque eso no era nuestro mandato. Pero lo que sí pensamos es que si podemos avanzar en términos de volverlo un poco más moderno, sería una buena decisión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los fondos y los portfolio managers tengan la capacidad de quizás generar unos recursos mucho más interesantes. Y termino con esto que Ana Fernanda también dijo, que, bueno, y Camila también lo nombró. O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el punto de esta cosa? Porque gastamos 9 meses del tiempo de los comisionados haciendo esto. ¿Cuál es el objetivo de eso? Y yo les podría decir, pero es que si les digo me le tiro el discurso a Julio. Entonces yo mejor se lo dejo a Julio, porque Julio es el que va a salir con las cuestiones muchísimo más innovativas, y además, para los que no sabían, Julio es primo mío,
Entonces uno no le puede hacer eso a un primo. Entonces, pero la verdad es que sí hay una visión muy clara desde el punto de vista de la misión, que nosotros lo que queremos es, y lo decía Rigobón en la introducción también, y también eso, bueno, no me acuerdo si fue Alonso el que dijo esa cuestión también, en que todos tenemos que participar. O sea, Rigobón lo dijo en la misión, en la presentación de la misión, y lo dijo claramente: si aquí no hay, si todo el mundo no sale, aunque sea un poquito de mal genio, no hicimos nuestro trabajo. Aquí nos tenemos que meter con todos, aunque sea un poquito, y el objetivo de la misión era tratar de llegar a ese punto donde todos demos un poquito para el bien común, que es avanzar un sistema en el cual todo el mundo se pueda, o tengamos un sistema que obviamente sea mucho más benéfico para la sociedad, que otra vez viene siendo el punto número 1. El presidente, Carrasquilla, el vice siempre lo dijeron: esta misión obviamente tiene que ser una cuestión con un tinte netamente, que obviamente es técnica, pero que nunca se pierda el punto final de esto, que es lograr que el mercado de capitales sea y que la gente lo entienda como una política social muy importante para avanzar con el desarrollo económico de Colombia. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a los panelistas por varios logros importantes. El primero, una gran discusión, creo que merecen un aplauso.